malignos, este es el que más tenemos que empezar a leer, empezar a diagnosticar porque es el más frecuente y sobre todo entender que este tumor está muy relacionado con una enfermedad que es la hepatopatía crónica, que vamos a hablar después, generalmente con la cirrosis. Pero no importa, cualquier edad puede ser única y generalmente tiene satélites. La ecografía es muy variable, pero generalmente son hipoecogénicas, tienen unos bordes regulares o parcialmente definidos, el contenido puede ser heterogéneo. Algo que tenemos que empezar a ver muy finamente es si invade o no el sistema portal o biliar. Son hipervasculares de color, no tienen un lugar ni un número específico, pero en este caso vemos que el hígado es esto, no se ve en la imagen, pero acá hay líquido libre, es un líquido anicogénico, ¿sí? Esto es el hígado, los contornos son irregulares, vamos a hablar enseguida más adelante de eso. Esto es un hígado cirrótico con ascitis y acá vemos una imagen. ¿Ven? Acá vemos que desde acá hasta acá es muy sutil, pero esto es de la bibliografía y así se ve un hepatocarcinoma en un paciente con cirrosis. El comportamiento del contraste es típico, ¿sí? Vemos que la fase arterial es muy hipervascular, heterogéneo, irregular. En la fase venosa, le llamamos portal tardía, se vuelve un poquito más similar al resto del parénquima, pero acuérdense que nosotros esto, en Paraguay por lo menos lo hacemos con tomografía o con resonancia. El segundo tumor, que no precisamente del parénquima, pero es en el hígado, del colangiocarcinoma. Y para entender un poco con un pequeño esquema, que el colangiocarcinoma va a estar en las vías biliares, o cerca de las vías biliares. Entonces, cualquier tumor, cualquier lesión que tengamos va a producir una dilatación. Nosotros acá vemos la dilatación. Esto nosotros, cuando encontramos estructuras similares, lo que hacemos el Doppler y vemos que no pinta y la lesión estaría por acá. Puede ser una lesión heterogénea, área hipoecogénica, hiperecogénica, los bordes irregulares, pueden estar clasificados, tienen refuerzo, pueden observarse con tabiques y dilata. Acuérdense que la dilatación puede ser el lóbulo izquierdo, o un segmento, o lóbulo derecho. La conversión interior. ¿Cómo? La conversión distal de las vías biliares. Sí, porque el tumor está en la... Sí, no, y eso es por la compresión. O sea, se distienden o las vías biliares que no son normalmente visibles porque distalmente hay una obstrucción. Acá, esta es la vía biliar y acá está el tumor, dentro de la vía biliar. Yo le pongo el Doppler, no pintó, esto obstruyó la vía biliar ahí, doctor, y acá vemos, entonces, ante una dilatación de la vía biliar que ahí se ve frecuentemente, ¿qué es lo que primero pensamos? Litiasis. ¿Dónde? En colédoco o distalmente. Muy bien. Y a nivel neoplásico, Cabeza de páncreas. la cabeza del páncreas. A partir de ahí no encontramos nada, hay que hacer este mapeo bien fino, que tratar de ampliar la imagen, si se puede, en donde la estrella ya indica el tumor, que está dentro de la luz de la vía biliar. ¿Entienden? Acá vemos otra imagen con contraste ecográfico, en donde la punta de la flecha está mostrando el tumor, que no se veía tan bien, y con contraste allá. Acuérdense que solamente tienen contraste lo que son más amarillos, ¿sí? Vemos que el tumor está presentando un realce allá que es significativamente igual al resto del parénquima, pero ¿qué pasa? Está dentro de la luz del conducto del líquido. El siguiente tumor frecuente es una metástasis, y la metástasis
a su vez tiene la clasificación también como las lesiones focales, hiperecogénica, hipoecogénica, con ALO le llaman con Holloway, pero esto es algo frecuente lastimosamente. El 90% son metástasis. Sí. Nosotros lastimosamente vienen así, se dan cuenta que acá son lesiones blancas, un poco más blancas, vamos a llamarle más ecogénicas, con ALO, sin embargo acá muy hipoecogénicas, son múltiples. El Doppler no aporta demasiado. Acuérdense que la metástasis también puede ser única. Está un tiempo ahí. Y saber que puede ser metástasis hay que buscar. Hay que empezar a buscar. Si a usted le llega a un paciente y son los mismos médicos que están ustedes tratando, o tienen la posibilidad de empezar a investigar, es importantísimo que ante un nódulo hepático empiecen a hacer los marcadores tumorales, la ecografía, buscar en mujeres lo más común, mama, célula, varón, próstata, después, por lo general, colon y así sucesivamente. Como ven, pueden ser de distintos tipos de hiperecogénicas, incluso con calcificaciones, puede ser grande, ven como el páncreas, como tiene este patrón del pulmón, cuando no hay un patrón típico, pueden ser quísticos, ¿sí? Liposarcoma. Se dan cuenta que lo importante en estos casos, y cómo se informa cuando hay muchos, generalmente preguntan algunas veces cuando que la ecografía te puede aportar la evolución de una enfermedad con respecto a la metástasis, es no. La metástasis ya es un resultado, un producto final de muchas cosas del cáncer, ¿verdad? Sí podemos poner, sí importaría poner una metástasis si hay vías biliares dilatadas, o si hay compresión de alguna estructura vascular, o si está agarrando todo el órgano. Podríamos medir las más grandes cuando hay todo el órgano. Se puede medir, alguna vez alguien me aconsejó medir el más grande de cada lóbulo, del lóbulo derecho, o medir los dos más grandes del lóbulo, o tratar de contar y decir por lo menos en el lóbulo derecho veo que hay 10, pero ya va a depender de la mano de ustedes, de la paciencia que tengan para su siguiente control, por lo menos decir, antes había 10, ahora hay 30, ahora hay 40, ahora hay menos. ¿Se entiende, verdad? Vamos a hablar un poco sobre la patología difusa, en donde queda definida esta patología como cuando la lesión es más extensa. Una cosa que me olvidé decirle es el término lesión nodular focal es un término de controversia, por eso le decimos focal. ¿Cuándo hablamos de nódulo y cuándo hablamos de masa? ¿Quién sabe? Con respecto al tamaño. ¿Cuándo? A partir de 5, ¿vos decís que es? Masa. ¿Y 4 el nódulo? Vamos a poner una lesión redondeada. Generalmente 4. Algunos dicen 4. O puede decir, imagen nodular en forma general, cualquier parte del cuerpo hasta 4. A partir de 5, por más que sea redondo, ya es una masa. Entonces, cuando pasa eso o la lesión es más extensa, nosotros vamos a estudiar las principales patologías: la hepatitis aguda, hígado graso, esteatosis, la cirrosis. La hepatitis aguda, tienen que saber que es una enfermedad contagiosa. La hepatitis B, C, hay, existen, y el dengue también puede dar hepatitis, y tiene su característica. No es muy patognomónico los hallazgos, pero cualquier enfermedad inflamatoria va a aumentar el tamaño y puede disminuir la cogenicidad. Se va a brillantar las triadas portales, entonces da como un espectro que le llaman cielo estrellado, y generalmente la vesícula suele tener un engrosamiento
marcado, ¿verdad? Y vemos que estos son mucho más marcados los espacios periportales. ¿Cómo vamos a ver cuándo está engrosado hiperhemogénico? Cuando empecemos a ver mucho, tenemos así el entrenamiento para saber cuál es la ecogenicidad. Dijimos que dentro del hígado había estructura con pared. ¿Quién se acuerda qué era? Una puerta. Vena porta y sus ramas, ¿sí? Y eso es lo que va a estar más hablando. Puede haber neuropatías, y a menudo son la causa viral, pero la hepatitis hoy en día puede ser autoinmune, puede ser farmacológica, puede ser incluso medicamentosa. Doctor. Sí, doctora. Y entonces los nódulos mayores a 4 centímetros, tengo que pensar en patología difusa. No precisamente eso, porque nosotros acá en la patología difusa no vamos a hablar de una masa. ¿Sí? Nosotros acá estamos hablando de casi toda una extensión grande del órgano geográfico. ¿Te acuerdas la palabra geográfico que hablamos? Acá sí va a ser geográfico. Es el hígado lo que está enfermo. ¿Sí? El hígado lo que va a tener o va a estar con aumento de la cognicidad o irregular. Y en la práctica, ¿por qué me importa si es nódulo o masa? Es un término como se usa más. Ah, ya. Como una persona decir que tiene varios nódulos, tiene varias masas. Es un término anatomopatológico, un término clínico. Le digo nomás para, por ejemplo, no decir veo imagen nodular de 10 centímetros. No está tan bien dicho. Hay que decir, veo una masa redondeada. Y esta es la estrella de la noche, ¿sí? La estetosis. Estrella de la mañana. De la mañana. Bueno, a despertarlo. La estetosis hoy en día es y generalmente la no alcohólica es lo que realmente va a provocar estrago en la sociedad. Se está sabiendo que la evolución de la estetosis va a la fibrosis, pero nosotros antes de eso podemos categorizar en 3 niveles. La estetosis leve, que es un aumento difuso mínimo en la cognicidad hepática. ¿Qué quiere decir eso? Levemente lo mata. Pero vamos a ver todo el órgano. Cuando empezamos a tener la estetosis moderada, nosotros tenemos la atenuación. ¿Se acuerdan la atenuación? Que era la disminución de la visualización de zonas posteriores. Entonces empezamos a lentamente dejar de ver los vasos profundos, pero vemos el diafragma. En un corte para ver diafragma posteriormente. Y la severa ya no se ve, o prácticamente no se ve los campos posteriores, ni el diafragma. Por decir, esto es un caso de estetosis hepática leve. Si se fijan, se puede ver súper bien el diafragma y quiero que vean la fecha. ¿De cuándo fue? El 19. ¿Sí? Sí. Pero hay cuadros infecciosos que simulan la congestión hepática. Claro. Que uno no puede declarar con estetosis, porque si estamos con un dengue, no está un cuadro que hay un proceso así, uno no puede confirmar hasta que pase el proceso inflamatorio. Claro, eso va a ser el contexto clínico. ¿Sí? Pero nosotros tenemos la cognición aumentada, más difusa, hasta demostrar lo contrario, esto es una estetosis leve. Vemos el diafragma, le caracterizamos bien los vasos. ¿Qué estructura sería? ¿Qué es el corte transversal? Este es corte longitudinal. Riñón. ¿Ah? Riñón. Derecho. ¿Qué riñón? Derecho. Muy bien, mira. Este es como si fuera, esta imagen es así, acá, la punta del riñón, por lo superior del riñón derecho. Pero lo importante es que vean cómo se ve los vasos y las estructuras posteriores. Moderada. Ustedes si se fijan, esta zona ya no se ve tan bien los vasos. Acá tampoco. ¿Ven? Sí.
pero se ve El diafragma. el diafragma. Y tienen que estar atentos a conocerle a su ecógrafo, porque eso depende mucho de esa costumbre para saber cuándo es el débil. Y si se fijan la fecha, ¿de cuándo fue? 19. Muy bien. O sea que se dan cuenta que puede ser una patología muy Frecuente. realmente frecuente. Siempre tenemos la severa. No se ve más ni lo básico. ¿Sí? Y si ustedes una vez más, lo pongo acá. ¿Cuándo es? Ayer. De ayer. ¿Entonces de ayer? Para Navidad quería saber cómo estaba. Obvio que me echaste. La cirrosis hepática. Hay un proceso entre que las hepatitis virales y la estetosis o cualquier hepatopatía evolutivamente va a llegar a una fibrosis, a una cirrosis. Entre eso nosotros vamos a llamarle hepatopatía crónica, algunos signos que vamos a hablar ahora, pero hay que, para no extender demasiado, tienen que entender que para llegar a la cirrosis hay muchos signos ecográficos en el medio que son un poco confusos, un poco transitorios, incluso no vale la pena describir los procesos. Por eso le digo, vamos a hablar sobre la cirrosis, que en una etapa inicial puede verse una inflamación crónica, dijimos puede ser viral o lo que sea, o la estatosis, luego pasa la fibrosis y luego pasa la cirrosis. Esta cirrosis puede estar compensada y después lo que queremos llegar a las complicaciones. La principal complicación es la hipertensión portal y como dijimos el tumor, el hepatocarcinoma. Entonces, por enfermedad va a tener sus características en donde los nódulos de regeneración empiezan a aparecerse, eso es característico, y esto es lo que nosotros más vamos a encontrar, que es la esteatosis. Hiperecogénico, después se va a poner un poco de alteración de la superficie, y ahí luego en la etapa final el hígado cambia su forma. Nosotros vamos a hablar de eso enseguida. Quiero que tengan en cuenta además las causas del consumo crónico de alcohol o medicamento o chocolate o cualquier sustancia que pueda ser tóxica, y no olvidar que existen envenenos. Esto le voy a dejar para que ustedes después vayan, por si quieran interesarse, a leer más. Sin embargo, esto sí, la ecografía, cuando nosotros empezamos, hay una alteración sutil de la ecoestructura hepática, ligeramente heterogéneo, pero este heterogéneo es difuso, no es una masa, todo el órgano, pero los bordes están conservados. Cuando estamos en la etapa intermedia, los contornos ya pueden ser irregulares debido a los nódulos. La ecoestructura se vuelve heterogénea, grosera, hay áreas hipoecogénicas. La avanzada, digamos, ya hay una alteración en su tamaño o en su forma. El lóbulo caudado está hipertrofiado. ¿Quién se acuerda cuánto mide el lóbulo caudado? ¿Cuánto? 3.5. 3.5. Muy bien. Entonces es importantísimo porque es un signo muy importante de la cirrosis. Paciente, pensamos en cirrosis, no, vamos a medir el lóbulo caudado. ¿Sí? Y después ya empieza a ver los signos de restricción portal y ya las complicaciones. Entonces esto es una lista otra vez de lo que podemos encontrar. La distribución de volumen, acá dice 3.5, también lo que dijo la doctora. Hay una relación que se usa lóbulo caudado, lóbulo derecho, la forma lateral, la cognición aumentada, estructura grosera, la superficie o contorno le llamamos nodular, cuando es bien así, por ejemplo. Muy bien. Y este es el clásico, miren los contornos acá. Este es el contorno nodular, el parénquima heterogéneo. Ven cómo hay áreas hipoecogénicas, ecogénicas, redondeadas. A
alguna vez le llamamos pseudonodular a esto. Esto lastimosamente ya es muy avanzado, pero sirve para que ustedes tengan una idea. Vemos que este es el lóbulo caudado, acá hay una línea blanca. Esta línea blanca es el límite anterior del lóbulo caudado. ¿Quién sabe? No lo preguntan conmigo. ¿Cómo se llama esta estructura? Muy bien. Acá vemos también el lóbulo caudado. Vemos también la vena porta. Que va a calibre hasta 4 la vena porta. ¿Ah? Doctor, la vena porta. ¿Te acordás? Decía un número, doctor. ¿Cómo te llamas, doctor? Doctor Isica, ¿hasta cuándo más o menos? ¿Cómo vamos a diagnosticar cirrosis o hepatopatía crónica si no sabemos la medida porta? Tarea, para el examen más tarea. Lo que conlleva a la complicación y que podemos hablar como enfermedad difusa dentro del hígado es la hipertensión portal. Hay signos que va a tener una hipertensión portal que va correspondiente generalmente con el Doppler hepático. Le voy a dejar la lista a ustedes para que vayan viendo también, pero entender que acá la vena porta, el Doppler de la vena porta es el que nos va a ayudar muchísimo, y la presencia de colaterales dentro del hígado incluso se la decimos. Esto yo le voy a dejar a ustedes, no se preocupen, a modo nada más de ver. Esta es una vena que da la rama de la porta que habitualmente no está, y cuando vemos esta, el cuadro se está complicando. El paciente generalmente de hipertensión portal, algunos, una mayoría, gran parte mueren por varices esofágica, por hemorragia. Y esta es la vena que por ecografía nosotros podemos anticipar esa situación para un tratamiento rápido. ¿Sí? Así que les dejo también esto para que ustedes después vayan. Acá vemos como el Doppler, vemos como esta sí se ven unas colaterales, mucho flujo, turbulencia. ¿Cómo les llamaba cuando hay mucha turbulencia? Aliasis. Esto es la citis, vemos los contornos irregulares del hígado. Acá está, esto es el espacio de Morrison, ¿sí? Va a recordar, mismo corte, mismo paciente, misma estructura, tiempos diferentes. ¿Qué pasó acá? Mismo paciente, misma estructura vascular, pero en estadios diferentes. Este es estadio inicial, este es estadio tardío, esto es la vena porta. Eso es la bolsa roja. No, tiempo diferente, sí, otro. Acá, ¿qué pasó con la vena porta? Este es el hígado. Hipertensión portal también. Sí, muy bien, así es que ¿qué pasa? Para que entiendan, el traductor acá está acá. O sea, la vena porta así. ¿Qué pasa acá con el flujo? ¿Qué color pinta? Rojo. ¿Qué quiere decir con respecto al hígado? Se acerca. entra al hígado. ¿Cómo le llamamos en Doppler hepático eso? Hepato peto. Hepatopet. Hepato peto. ¿Y acá qué pasa? ¿Por qué hepatopet? Hepato peto. Sí. ¿Por qué hepatopet? El nombre. Centrípeto. Porque es centrípeto, la palabra es centrípeto. Ah, ya. ¿Y acá qué pasa? Se va de afuera. Sale acá. Hepato fugo. Muy bien. ¿Por qué? Porque Centrífugo. se aleja, o sea, sale del hígado. Ah, ¿pero por qué pasó eso? ¿Y por qué aumentó porque hay hipertensión portal? ¿Qué pasa? Mató con primero. Las colaterales hacen que la vena salga del hígado. Y ahí en esa etapa ya puede estar el diámetro normal, la vena porta. ¿Qué es? Les dejo todo esto para que ustedes sepan los signos de hipertensión portal. Después van a ver. Un poquitito nomás, vamos a hablar de esto, ¿sí? Porque es importantísimo. Ustedes ya saben que la elastografía hoy ya es como el Doppler, es un botón nada más poner.
En la patopatía crónica, la enfermedad difusa, es fundamental saber cuándo el paciente tiene fibrosis. Y actualmente la fibrosis solamente se puede hacer con biopsia. ¿Sí? Entonces, para llegar a una fibrosis, las causas más frecuentes pueden ser la infección viral, hepatitis B, uso de alcohol, hígado graso no alcohólico. El elemento común es que casi todo evoluciona en una fibrosis. Cuando diagnosticamos rápido, el paciente puede tener una expectativa de vida, un tratamiento adecuado. El sistema más difundido que encontré, anatomía patológica, y anatomía patológica es el Medavir, que le clasifican la fibrosis en estadio F0 a F4, siendo F4 la cirrosis. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la elastografía nos va a dar algunos valores. ¿Y qué es lo que básicamente la elastografía? Es una técnica que mide la elasticidad del órgano, no es invasiva, rápida, se forma el resultado inmediatamente. ¿Por qué dice rápidamente? Porque la biopsia para en la anatomía patológica y tiene, se ha comprobado que la fibrosis significativa de F2 siendo muy bueno para la F4, o sea, lo que dijimos para anatomía patológica. Básicamente se pone como el Doppler, tiene una ventanita, unas partes, ¿sí? Luego eso, cada marca tiene su diferente valor. La unidad de medida se llama hectopascal. Hacemos varias medidas, que son estos puntitos, se saca un parámetro medio y según la escala podemos decir si el paciente tiene o no tiene fibrosis. Y con los resultados, hoy en día ya no hace más falta llegar a la biopsia. Acá en un ejemplo, un paciente de 55 años con estatosis. ¿Sí? Nosotros estatosis es lo que estamos viendo. Enfermedad difusa. Se le hizo la elasto, ¿sí? Y debajo de presentil con los valores contenidos con rigidez normal. Vimos que una estatosis, ¿qué grado? Severa. ¿Por qué? Y acá se ve cómo son los valores normales, cada corazón tiene sus números. Sin embargo, esto prácticamente, ¿se acuerdan signos de cirrosis? O hipertensión portal, ascitis, contorno nodular, heterogéneo. Esto que se da acá, se hace un clic acá, se hace un clic acá, tiene todo su protocolo donde hay que medir. Estas son las 10 medidas que se sacó. Esto sacó un valor normal y el resultado da de para un rango de F4, que dijimos que era fibrosis. Y esto es todo lo que probamos hoy en día. No es algo. Bueno, para ir terminando, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Los equipos electrónicos son vulnerables todavía al internet. O sea, que una inteligencia artificial que nosotros le vamos a poner a un equipo, nosotros le cargamos el software. Tiene un técnico y le carga con un pen y se queda con la última actualización. No es que el ecógrafo va a estar a la red todo el tiempo para utilizar inteligencia artificial. ¿Okay? Hice la pregunta pertinente a un experto de eso y me dijo que las veces que conectó le caía virus a su ecógrafo, qué sé yo, o le sacaban información. Entonces, yo hoy cargo unos parámetros al ecógrafo para detectar fibrosis o para detectar la ecogenicidad normal del hígado, y en lo que tenga que ver con las lesiones focales hay programas donde vos pones, haces tu barrido y pipi sonó la alarma, literal. Hay una alteración. Hay otro programa que vos le pones ¡puf! Te marcan cuadrado dónde está la lesión sin que vos hagas. Y hace a su vez, según algunos criterios, ¿se acuerdan del VRAPS de la mamá? ¿No? Tiroides y VRAPS. Hay también LIRAPS en hígado y hace una evaluación de riesgo, LIPS de liver, de hígado. Con respecto a lo que tenga que ver con las lesiones difusas, es la elastografía.
La ecografía se le puede cargar, se le puede poner los valores al ecógrafo y el ecógrafo te da un informe fibrosis con respecto a la cuantificación, a la evaluación, incluso a su seguimiento. Entonces, podemos decir que en las lesiones focales la ecografía es fundamental. Siempre parece muy repetitivo decir accesibilidad, bajo costo, ¿verdad? Pero es una realidad. Nosotros hacemos la ecografía y cuando encuentren un nódulo y quieran ayudarle al paciente, pueden enviarle con un colega que tenga un ecógrafo con esas aplicaciones o que tenga más experiencia, porque va a ser rápido, barato, en tiempo real. Doppler, tiene Doppler como también la ecografía, la inteligencia artificial, mejora muchísimo el diagnóstico, más personalizado. Sin embargo, este es lo que dijimos al principio, la correlación con la historia clínica es fundamental. Los estudios complementarios en los casos más avanzados como la tomografía o la resonancia. Con lo que tenga que ver con las lesiones difusas, es importante entender que el cambio de la ecoestructura, la vascularización y sobre todo detectar las complicaciones es lo que nos va a ayudar muchísimo para no llegar a la hipertensión portal. Toda la enfermedad difusa va a llegar, si no se trata, a una cirrosis. La cirrosis o la fibrosis va a tener sus post-complicaciones. Dijimos que era el patocarcinoma y la hipertensión portal. Entendimos y vimos que la elastografía puede ayudar muchísimo para el diagnóstico, pero también no olvidar de todos los signos ecográficos que hablamos. Correlación clínica fundamental, y esto va a hacer que ustedes tengan un manejo integral a sus pacientes. Entonces, para la casa y para ustedes, las lesiones focales difusas nos enseñan que el éxito no está solo en identificar una imagen, sino en comprender lo que representa para el paciente, porque algunas veces nosotros decimos es una imagen hipoecogénica, nomás dice va el paciente, pero lo que conlleva que un paciente diga el doctor me dijo que tengo una mancha en el hígado, es algo muy fuerte para el paciente. Entonces hay que pensar bien en el contexto para ayudarle al paciente y traten de confirmar lo que sospechan, y ustedes están en esta etapa. Todo lo que ustedes, los casos que tengan, anoten el número del paciente, pongan el celular, agendar. Yo por ejemplo hacía eso, llamar a Rosana Pérez en 3 meses, me pareció que era un tumor. Yo me olvidé de Rosana Pérez, sonó mi celular en 3 meses, llamar a Rosana Pérez. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor, quería saber, pero yo le avisaba que le iba a llamar. Entonces me decía, sí, era un tumor, era algo maligno. No solo busquen patrones, también piensen en el contexto, esa es la historia clínica. Y la ecografía es una extensión de sus manos, sus ojos, pero la clave está legalmente, sin ser muy cursi, en la mente y en el corazón. ¿Corazón qué quiere decir? Corazón quiere decir que va a depender de nuestro estado de ánimo. La ecografía depende de nuestro estado de ánimo. Es básicamente una de las especialidades que te da ese margen de estar un poco caigüe y no le mirar nomás, le decir tengan gases o quiero describir tal cosa. Cuando ponen énfasis, corazón y se ponen en el lugar del paciente y estudian y practican y no pierden de vista que detrás de cada diagnóstico hay una vida, le va a ayudar mucho a su paciente y a ustedes para aprender. El detalle más pequeño puede marcar mucho la diferencia. Sobre todo, nunca dejar de estudiar. Los profes le van a decir, generalmente el médico deja de estudiar cuando está en el cajón. Y esto es algo importantísimo que me llamó muy la atención, que es, y esto es lo que estamos perdiendo mucho. Lo básico nomás tenemos que empezar a dominar. Muchas veces queremos saltar ya a la elastografía, al Doppler. Por eso seguimos más de física. Tal cual. Hasta la certificación, cuando usted quiere hacerse examen de certificación o de recertificación, base de física va a estar. Lo básico es lo esencial. Por ejemplo, buena técnica, posicionamiento, la correlación clínica, siempre, la imagen no es suficiente, practicar con propósito. ¿Qué quiere decir? Yo muchas veces le digo a mí, lo que está rotando conmigo,
se van a cansar, yo le digo, hagan lo que yo digo, por favor, no lo que yo hago. Cuando están rotando, yo le digo en el ecógrafo, vean hígado. Yo en un hospital público, con la cantidad de pacientes, no da tiempo para medir todos los lóbulos, hacer el Doppler normal. Pero cuando se le da el ecógrafo, ahí lo que ustedes tienen que practicar, tienen que ponerle Doppler, medir todo lo que se pueda medir, hacer la pregunta ahí. Porque algunas veces a mí no me da el tiempo, no es que yo me quiera hacer creído ni nada, pero algunas veces mis ecografías pueden ser muy rápidas. Desde que yo sin medir ya puedo decir, mi lóbulo caudado me está bien, el lóbulo izquierdo me parece que está bien, el riñón me parece que está bien, no hace falta que le envíe tal cosa. O le digo a los que están rotando, le digo a mi secretaria, imagen quística en el segmento 2, imagen quística simple. Pero le digo, no, ustedes no hagan eso. Imagen, anegogénica, redondeada, fuerza. Hay que confiar en ustedes mismos, ustedes van a cometer errores, todos cometemos errores. Y confiar en ustedes mismos no es algo cursi, es quiere decir que ustedes no tengan miedo de empezar a romper esa barrera, empezar a escribir, a fallar, a decir, bueno, si escribo así pero está bien, no está mal, adelante, sigan adelante, sigan fallando. Es el momento de fallar, no tienen un profesor al lado. Y el buen ecografista finalmente no es el que ve más lesiones. Eso una vez aprendí en Brasil cuando me dijeron unos profes así, me dijo, vos tenés que saber que el que más bueno es, ¿quién es? El que menos se equivoca. Y cuando vos sabés que algo no vas a poder describir, no hace falta que describas. Si fue en el privado, le devolvés su platita, o si en el público le decís, necesito la ayuda necesitas que otro doctor te vea. ¿Se reconocen las limitaciones? Claro, esa paciente se puede enojar contigo o te puede decir que son un inútil en ese momento, o generalmente con nuestra idiosincrasia y en Paraguay te agradece. Gracias, doctor. Gracias por decirme dónde me tengo que ir. Gracias. Y por deber. ¿Entendés? Y usted y por devolver el dinero, ¿no? Y no cobrarle. Y eso es lo que, cuando saltamos los pasos y queremos ver ya cosas y no entendemos que para hacer una buena ecografía lo que sabes tenés que hacer bien antes de pasar al siguiente paso. Ahí no vamos a ver. Tienen que salir con curiosidad, compromiso, pasión para marcar la diferencia. Ustedes son la conexión entre la tecnología, que es una especialidad de tecnología, diagnóstico, y para que el paciente llegue a tener la salud que tanto quería o quiere buscar. Por eso me era una pregunta, algo de lesiones focales, los profes. Bueno, voy a romper el hielo. Buenos días. Es demasiado largo, bro, intenté. No.